siempre. Es una oportunidad que tenemos de dar testimonio de la palabra del Señor. Reiteramos nuestras palabras de saludo para todas las iglesias en la República de Venezuela que puedan ser bendecidas a través de la emisora Rema, y todas las familias hasta donde Dios nos permita llegar desde aquí, desde Cartago, República de Colombia, Departamento del Valle. Les enviamos toda palabra de abundancia y de bendición para su casa y su familia. Tomamos la palabra de Dios en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 11. Hechos de los Apóstoles, el capítulo 11, verso 19, hasta el verso 21. Y dice de la siguiente manera: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Vamos a hablar tu palabra. Pedimos que tu palabra nos edifique, nos bendiga y que llegue hasta donde se ha propuesto usted, Señor, para su gloria y honra. Amén. Quiero también enviar saludos para nuestro hermano Arfasat en los Estados Unidos. Yo creo que él ya nos está viendo desde ese lugar donde está viviendo, con su esposa, con su hija, y a la familia Arbeláez también les enviamos una palabra de saludo allí en los Estados Unidos, y a la familia Montes en España, que también nos ven con mucha frecuencia. Les enviamos también muchos saludos allá donde se encuentren en ese continente europeo, y a todas las personas que en cualquier parte del mundo puedan escuchar esta palabra. Nuestra satisfacción enviarles saludos y que la bendición de Dios esté sobre ustedes para su gloria y honra. Vamos a desarrollar este mensaje sobre el tema: si la mano del Señor está sobre ti. Cristo vive para siempre. La Biblia está llena de testimonios de hombres que lograron impactar en alguna congregación, en algún pueblo, sobre algo sobrenatural que Dios quería hacer, y que ellos eran conscientes que la mano de Dios estaba sobre ellos. La Biblia nos habla de un hombre llamado Nehemías. Vive Jesucristo para siempre. Y dice la palabra de Dios que este maravilloso hombre de Dios llamado Nehemías se presentó delante del pueblo con una convicción, con una seguridad de que lo que él quería hacer venía de la mano de Dios, y que tenía esa convicción y esa seguridad, y él se la transmitió al pueblo, y el pueblo entendió que
que definitivamente la mano de Dios estaba sobre Nehemías. Capítulo 2 del libro de Nehemías. Dice la palabra de Dios del verso 17 en adelante, como sigue. Les dije: vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Nehemías le habla a la congregación y le dice: estamos mal, la obra está mal, Jerusalén está sin muros, tenemos problemas que en cualquier momento el enemigo nos puede invadir. Ustedes saben que nuestros enemigos son invasores, son territoriales, en algún momento van a venir a la casa de nuestra vida. Así que necesitamos que hagamos algo. Y eso que necesitamos hacer es un muro que nos pueda proteger, que pueda haber diferencia entre los que estamos adentro y los que están afuera. Y dice entonces el verso 18, porque el pueblo necesitaba saber quién era el que le hablaba, porque quiero decirles, hermanos, que toda persona que se para frente a una congregación, el pueblo lo evalúa. El pueblo lo analiza y el pueblo sabe quién es el que le está hablando. Y dice el verso 18, entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí. Y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron: levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. El pueblo se dio cuenta que era verdad que sobre Nehemías estaba la mano de Dios. ¿Por qué? Porque a Nehemías el rey lo había autorizado y le había dicho: quiero que suban a Jerusalén y la reconstruyan. Quiero que edifiquen nuevamente a Jerusalén. Y les dijo: ahí están mis acreedores, allá están los que trabajan para mí, allá están los que me administran las haciendas. Pídanle todo lo que ustedes necesitan, porque ellos están autorizados para dárselos. El rey no solo le dio una autorización escrita, también verbal, sino que también lo autorizó para que todo lo que necesitara lo reclamara en lugares estratégicos. Por eso dice Nehemías que la mano de Dios estaba sobre ¿quién? Estaba sobre él. Bien. Quiero decirles que a través de la Biblia encontramos personas, mujeres y hombres, con quienes la mano de Dios estuvo. Por ejemplo, con Sansón estuvo la mano de Dios. Con David estuvo la mano de Dios. Con los jueces estuvo la mano de Dios. Pero con ningún otro pueblo la mano de Dios vino para quedarse. Que no es lo mismo que la mano de Dios venga en ciertas épocas sobre alguien, a que la mano de Dios esté ahora siempre. Y la mano de Dios está siempre sobre la iglesia. La iglesia es más privilegiada que Nehemías y que el pueblo de Nehemías. La iglesia de Cristo es más privilegiada que Sansón y el pueblo de Sansón. Es más privilegiada que David y el pueblo de David. La iglesia de Cristo tiene
la mano de Dios por dentro de su vida, porque toda la iglesia tiene el Espíritu Santo, y tener el Espíritu Santo por dentro es tener la mano de Dios con nosotros. Y el Espíritu Santo lo tiene desde el más nuevo creyente hasta el más antiguo. O sea que aquí no hay uno que no tenga el Espíritu Santo. Y si aquí no hay uno que no tenga el Espíritu Santo, aquí no hay uno que no tenga la mano de Dios con usted. Bueno, no le digo saque pecho, pero sí diga, wow, si yo no lo sabía. Sí. La mano de Dios está sobre usted sin que usted sea bautizado en agua. En el mismo instante cuando usted aceptó a Cristo y Cristo vino y se posesionó en usted y le dio nuevo nacimiento, le dio gozo, le quitó las cargas de pecado, la mano de Dios ya está con usted. Es decir, que de ahí en adelante ya usted está para cosas maravillosas. Pero lamentablemente hay muchas personas que no lo saben, que ustedes ya están listos para que tanto en la vida de ustedes como a través de ustedes pasen cosas maravillosas. Y por ese desconocimiento, entonces se producen muchos temores. Y por esos temores se pueden perder muchas oportunidades. ¿Por qué? Porque a ustedes Dios les puede dar oportunidades para llevar a alguien al cielo, para trasladarlo al cielo. Pero usted por el temor, ¿y qué tal que Dios no me respalde? ¿Y qué tal que sea el pastor el que tenga que hacer esto? ¿Qué tal que sea el diácono el que tenga que guiar a esta persona para mandarla al cielo? No, Señor. Todos ustedes están autorizados por Dios para mandar almas para el cielo. Todos ustedes pueden enviar almas al cielo según Dios les presente la ocasión, según Dios les presente la oportunidad. Dios puede valerse de su vida porque en usted está la mano de Dios. Bien, ¿tenemos eso claro? Teniendo eso claro y creyendo esa palabra, entonces procederemos a desarrollar este mensaje. Por este tiempo, y hablando como de trasfondo histórico, se está viviendo la muerte de Esteban. La muerte de Esteban, ustedes saben que se hizo pública. Él fue apedreado, él fue ejecutado, y mientras él estaba siendo ejecutado, estaba siendo apedreado, dijo: veo los cielos abiertos y veo a Jesucristo que está sentado a la diestra de Dios. Ese privilegio lo tuvo Esteban. Y mientras Esteban estaba siendo apedreado, él decía: Señor Jesús, no les tomes en cuenta este pecado. Cristo vive para siempre. Esta muerte fue precedida, alabado el nombre del Señor, y también de alguna manera fue asistida por un hombre cruel que había en la época, que se llamaba Saulo de Tarso. Saulo de Tarso dijo: y cuando apedreaban a Esteban, yo estaba ahí. Yo estaba ahí. Yo fui testigo cuando apedreaban a Esteban, siendo enemigo del Evangelio, enemigo de la iglesia, enemigo de Jesucristo. Y esa muerte de Esteban trajo luego como resultado una persecución. O sea, se desencadenó una persecución contra la iglesia, pero también se desencadenó la mano poderosa de Dios
que estaba quieta en muchos creyentes. No siempre las crisis han sido malas. Las crisis normalmente son oportunidades para que pasemos a otras cosas nuevas y mejores. Entonces, para este tiempo, en donde se encontraba el que era perseguidor de la iglesia, el que estaba asolando a la iglesia, estaba viviendo una tremenda experiencia de conversión y de cambio. Aunque Saulo de Tarso tenía una experiencia de conversión y de cambio profundo, no era conocido. Y usted sabe que el no ser conocido, de alguna manera, también es un problema. Alabado el nombre del Señor. Por eso es que le decimos a las personas nuevas que llegan a la iglesia, que aunque son bautizados, que aunque vienen llenos del Espíritu Santo, que vienen de otra iglesia, que les corresponde sentarse un tiempo, porque esas personas no son conocidas. Pues sí, son conocidas por el Señor, claro está, son conocidas por la iglesia donde estaban, pero en la nueva iglesia no son conocidos y necesitan ser conocidos. Entonces Pablo ya estaba lleno del Espíritu Santo. Ananías había orado por él, había recibido la vista, era un hombre preciosísimo, ya no era ese perseguidor, era ahora un ganador de almas, pero la iglesia no lo conocía. Entonces el capítulo 9, vamos allá, del libro de los Hechos, del verso 26 en adelante, nos habla un poco acerca de este incidente. Y dice: cuando llegó a Jerusalén, o sea, Pablo, trataba de juntarse con los discípulos, o sea, con Pedro, Juan, Jacobo, Bernabé, los discípulos del Señor. Dice, pero todos le tenían miedo. O sea, encontramos a Pablo con una experiencia maravillosa de cambio, pero la iglesia, los discípulos, le tenían todavía miedo. ¿Por qué? Porque no conocían su nueva experiencia. 9:26 dice, no creyendo que fuese discípulo. O sea, a los evangélicos les costaba creer que para una persona como Saulo hubiera salvación. Y esto es un desconocimiento, porque el Señor salva a todos los que Él quiera. Y la Biblia dice que al que más se le perdona, más ama. Una persona entre más mala en el mundo haya sido, más ama al Señor. Bueno, algunos pues. Vive Jesús para siempre. Entonces, dice, entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles, porque es que todos necesitamos que nos recomienden en algún momento. Eso de que yo tengo a Cristo y que yo en todas partes entro solo, no. Todos vamos en algún momento a necesitar de alguien. Por eso es que una persona que quiere crecer en una iglesia, la iglesia debe conocerlo. El pastor debe recomendarlo, para que esa recomendación le traiga provecho más al que es recomendado. Alabado el nombre de Cristo. Entonces Bernabé agarró a Saulo, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor. Digo, no, Pedro, Juan, Jacobo, yo quiero que ustedes escuchen a Saulo de Tarso, que él les cuente. Él en el camino vio al Señor. Es un hombre que ha tenido una experiencia profunda con Dios, el cual le había hablado, y como en Damasco había hablado valerosamente en el nombre
del Señor Jesús. Ahora, después de que Bernabé recomienda a Saulo y como que lo introduce ahí entre los apóstoles, mire lo que pasa. Verso 28. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía. ¿Qué estaba haciendo Pablo? Dándose a conocer por la iglesia, porque toda persona que quiera crecer sana y fuerte debe ser conocida por la iglesia. Y hablaba denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Yo quiero que mediten esa palabra. Dice que Pablo disputaba con ¿quiénes? Mediten esa palabra, griegos, memorícela, griegos, no lo olvide. Ahora la vamos a necesitar. ¿Con quién disputaba Pablo? Con los griegos. ¿Y qué respuesta estaban dando los griegos? Que los griegos lo único que querían era matarlo. Entonces Pablo predicándole a los griegos y los griegos lo querían matar. No olvide eso porque ahora lo vamos a necesitar. Cuando supieron esto los hermanos, o sea Pablo, Jacobo, Juan, le llevaron hasta Cesarea y le enviaron ¿a dónde? A Tarso. Dijeron: Pablito, usted es de Tarso, ¿verdad? Sí, yo soy de Tarso, de Cilicia. Váyase para Tarso. Se fue Saulo para Tarso y se evitó un problema más grande que hubiera en Jerusalén. Evitaron un problema y trajo un resultado. Dice el verso 31, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. De Pablo lo mandaron ¿para dónde? Para Tarso. Había un ambiente favorable, pero con la muerte de Esteban, como se había desatado una persecución, esa persecución estaba como a veces como esas mechas que van por debajo de la tierra, y uno cree que ya el fuego se apagó, pero mentiras, el fuego revienta en otra parte. Entonces ese fuego de persecución reventó, y eso trajo una esparcimiento, trajo una persecución impresionante, donde la gente comenzó a huir. Y es por eso que dice San Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, verso 19, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Entonces todas las personas que estaban siendo esparcidas iban predicando el evangelio, pero ¿a quiénes le predicaban? Solo a los judíos. O sea que a los gentiles ni siquiera nos miraran, a los gentiles que ni siquiera nos voltearan a mirar. Pero la voluntad de Dios no era que los judíos solamente recibieran la palabra, sino que también la recibiera todos los habitantes de la tierra, incluyendo a los gentiles. Y aquí es donde la palabra de Dios dice algo impresionante. Pero había entre ellos, o sea, entre los judíos, entre los que estaban siendo esparcidos, varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también ¿a quiénes? A los griegos. Noten esto con cuidado. Cuando Pablo le estaba predicando a los griegos en Jerusalén, los griegos lo querían matar. Pero ahora que estos hermanos que también van en la persecución se atreven a abrir la boca porque entienden que la mano de Dios está sobre ellos y también le predican a los griegos, ¿cuál es el resultado?
verso 21. Dice, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Los que querían matar a Pablo ahora se están convirtiendo, porque es que Dios tiene el tiempo para hacer las cosas. Si vamos a hablar de jerarquía, de fuego, de unción, de poder de Dios, yo creo que ninguno tenía ese poder de Dios que tenía San Pablo. Pero San Pablo, predicándole a los griegos lo querían matar. Y ahora va un grupo de hermanos de la iglesia, de ustedes, que también tienen el Espíritu Santo, pero que no tienen el fuego que tenía San Pablo, ni la unción que tenía San Pablo, ni los talentos y dones que tenía San Pablo, pero que tenían lo que tenía San Pablo, la mano de Dios sobre él. Ustedes y yo tenemos lo mismo que tenía Pablo. Pablo tenía la mano de Dios, usted y yo tenemos la mano de Dios. No tenemos los dones de Pablo, pero tenemos la mano de Dios. No tenemos el fuego de Pablo, pero tenemos la mano de Dios. La mano de Dios está sobre la iglesia. Y ahora el que está ministrándole a los griegos no es Pablo. El que está ministrándole a los griegos son los hermanos que van huyendo en persecución. ¿No es eso maravilloso, hermanos? ¿No es eso glorioso? ¿No es eso un mensaje que nos motiva? ¿No es eso un mensaje que nos alegra? ¿No es ese un mensaje que nos inspira? Que la mano de Dios está sobre toda la congregación y que no necesitamos ser pastores para que la mano de Dios se mueva con nosotros. No necesitamos ser miembros del altar, no necesitamos tener talentos, dones ni ministerio, no necesitamos echar fuego por ninguna parte. Sencillamente que seamos hijos de Dios y que la mano de Dios esté sobre nosotros. Y ese requisito lo llenan todos ustedes en esta hora. Todos ustedes, si están aquí, son hijos de Dios. La mano de Dios está sobre ustedes. Y si la mano de Dios está sobre ustedes, ustedes están para grandes cosas. Dígalo. Dígalo. Dígalo, a ver. Dígalo. La mano de Dios está sobre mí. Entonces yo estoy para grandes cosas. ¿Cuántos lo dijeron? La mano de Dios está sobre usted. Y si la mano de Dios está sobre usted, usted está para grandes cosas. ¿Qué quiero decir con esto? Que Dios a usted lo va a usar. Que Dios a usted lo va a usar. Y lo va a usar de una forma extraordinaria. Pregunto, yo vuelvo a preguntarle, ¿usted no cree que es algo extraordinario que los que ayer les está predicando Pablo y lo quieren matar, ahora le está predicando la iglesia y se están convirtiendo? ¿No es eso maravilloso, hermano? Usted está preparado, usted está listo para cosas grandes. Pero ¿qué necesitamos? ¿Qué entonces necesitamos que pase? Si ya usted está listo, si yo estoy listo, si estamos preparados, entonces ¿qué necesitamos? Tenemos la mano de Dios, pero ¿qué necesitamos? La Biblia nos dice qué necesitamos. Y dice la palabra de Dios en el verso 20 del capítulo 11. En la mitad del texto. Dice, cuando entraron en Antioquía, hablaron. 11:20. En la mitad del texto dice que cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos. ¿De qué es lo único que Dios nos pide? Más nada. ¿Que hablemos? Dios no nos está pidiendo que estemos echando fuego por todas partes. A todos los que estamos aquí. Dios lo único que nos está pidiendo es que hablemos. Le hablemos a los griegos. Le hablemos
a los gentiles, le hablemos al vecino, le hablemos a la vecina, le hablemos al amigo, a la amiga, al compañero de trabajo, le hablemos al superior, al patrón, al jerarca, le hablemos a quien nos ponga Dios en nuestro camino, les hablemos, y el hablarles de lo demás se va a encargar el Señor Jesús. De lo demás se va a encargar el Espíritu Santo. De lo demás se va a encargar la palabra. La misión de la iglesia es hablar. Hablar. Vive Cristo para siempre. Porque si la iglesia habla, los resultados se tendrán que ver. ¿Sabe lo que dije? Si la iglesia habla, los resultados se tendrán que ver. Pablo está estableciendo la iglesia en Corinto. En Corinto no estaba siendo nada fácil establecer una iglesia. Maravilloso el nombre del Señor. Y Pablo en Corinto se desanimó. Pablo en Corinto dijo: yo como que no sigo predicando más el evangelio por aquí, por estos lados. Yo mejor me voy a abrir. Hechos de los Apóstoles, capítulo 18. Alabado el nombre del Señor. Dice la palabra del Señor en el verso 4: y discutía en la sinagoga todos los días de sábado y persuadía a judíos y a griegos. Y luego dice la palabra de Dios en el verso 6: pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, ¿quién? Pablo. Y les dijo sacudiéndose los vestidos: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. O sea, Pablo los amenazó. Pablo les anduvo duro. Dijo: y me largo de ustedes. Y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Cuando ya estaba Pablo a punto de entregar los guayos, de irse de Corinto, se convierte uno de la sinagoga. Oiga, se convierte uno de la sinagoga, y se convierte uno que es importante, y se convierte con toda la casa. Y dice la palabra del Señor que Crispo creyó en el Señor. Era como Dios diciéndole a Pablo: tranquilo, de las almas yo me encargo. Y entonces Dios le dio a Pablo una experiencia esa noche. Verso 9, por favor, oigamos la palabra. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles. Pablo no quería hablar en Corinto. Yo no predico más aquí en Corinto, yo me abro. Me voy para los gentiles. Pero es un error. Es un error. Cuando usted y yo no abrimos la boca, estamos cometiendo el peor error de nuestra vida. Porque de toda persona que tiene la mano de Dios encima, se espera que abra la boca, que le hablemos a alguien, que le digamos a alguien que Cristo murió por él,
Que le digamos a alguien que la sangre de Cristo lo limpia de todo pecado. Que le digamos a alguien que Cristo tiene poder para libertarlo de la brujería, del satanismo, de la hechicería, de romper las cadenas, de quitarle las cargas de encima. O sea, usted solamente cumpla con hablar. Hable. ¿Y qué le dice el Señor a Pablo? Habla y no calles. Porque si queremos que la iglesia crezca, todos debemos de hablar, porque todos tenemos la mano de Dios sobre nosotros. Y si todos tenemos la mano de Dios sobre nosotros, a todos Dios nos quiere usar. Dígalo. Yo pastoreé 15 hermanos hasta que llegó el Calvito. Sí, ¿verdad? Llegó el Calvito a las 2 semanas, o a la semana y media, llegó el Calvito. Estuvo en el culto, oyó el mensaje, se arrepintió, se acabó el culto, prendió su moto y se fue. Y empezó a recorrer toda la ciudad. Y empezó a traer gente a la iglesia. Gente a la iglesia. Y en menos de 2 semanas, el Calvito trajo como 70 ovejas. Como 70 ovejas trajo el Calvito. ¿Por qué Dios lo usó? Porque se atrevió a abrir la boca. Si Dios en esta hora le está diciendo a usted y me está diciendo a mí: he puesto mi mano sobre ustedes, pero ahora necesito que hablen y no calles. Pero de hablar y no callar no debemos malinterpretarlo, ¿no? Es hablar y no callar de la palabra de Dios, del mensaje que salva, que liberta. Ahora, ¿qué le dice más Dios a Pablo en el verso 10? Hable y no calle, porque yo estoy con usted, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. En esta ciudad donde usted, Pablo, dice que la gente no se convierte, que la gente no se salva, ahí tengo mucho pueblo. A alguien Dios le manda a decir que en ese pueblo donde usted cree que nadie se convierte, que nadie se vuelve al evangelio, ahí hay muchas almas para Dios, pero que usted y los que están con usted hablen y no callen. Hablemos y no callemos. Porque no hay nada más maravilloso sentir que a uno Dios lo está utilizando para bien. Vea lo que decía la joven nueva. Cuando uno se siente que uno es útil, cuando uno se siente que uno sirve, que uno es importante, eso a uno le da confianza, satisfacción, y a uno también le da desarrollo cristiano. Alabanza al que vive para siempre. Entonces, estos hermanos que iban con ese grupo de hermanos, iban bajo persecución. Y escúcheme lo que le voy a decir. No es lo mismo uno estar en persecución que estar uno en paz. Esta gente que van, aleluya, son gente que acabaron de perder a su hogar, acabaron de perder su casa, acabaron de perder la finca, acabaron de perder hijos, hijas, mujer, papá y mamá. Eran gente que iban con un corazón herido, con un corazón sangrante. Era una gente que quizás tenía muchos problemas, pero quiero decirle que cuando Cristo está dentro de nosotros y cuando la mano de Dios está sobre nosotros, los problemas son nada en comparación a esa gloria que se mueve dentro de nuestra vida. Cristo, la Biblia dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. La gente se aterra. ¿Cómo hacen los evangélicos para cantar en un velorio? Y hay gente que nos tildan de locos y no nos invitan a sus velorios.
Ellos no pueden admitir que le cantemos a la mamá de ellos que se le murió y que digamos: mansión gloriosa tengo allá en el cielo, las tristezas se acabaron. No es lo mismo. Aleluya, porque usted y yo sabemos que el que muere en el Señor no ha muerto en sí, está durmiendo esperando la resurrección de Cristo. Y de hecho, hasta que ellos no se levanten de los muertos, el efecto de la trompeta no nos transforma a nosotros. Alabado el nombre del Señor. Están muertos, pero son primeros que nosotros. Están muertos, pero ¿sabe qué están diciendo ya en la tumba? Primero me levanto yo que vos. Primero me levanto yo que vos que estás vivo. Y así es. Aleluya, los primeros que se van a levantar cuando la trompeta suene son los cuerpos de nuestros hermanos muertos desde Adán hasta el día que la trompeta sonó. Y después de que nuestros hermanos vayan subiendo, aleluya, hacia arriba, quizás nos pegan un empujón a nosotros y nos transformamos también y vamos para arriba. Dele la gloria al que vive, hermano. Ellos van a resucitar primero y luego nosotros, los que vivimos, los que habremos quedado hasta la venida del Señor, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y ahí estaremos siempre con el Señor. Y dice Pablo: consolados unos a otros con esas palabras. Dios nos quiere usar. No hay pueblo, por duro que sea, ni corazón, por duro que sea, que esté en los planes para vida eterna, que el Señor no lo pueda tocar. ¿Qué es lo único que se necesita? Que la mano del Señor esté sobre nosotros. Y tenemos la garantía de que la mano del Señor está sobre nosotros. Mire, era un lugar donde la iglesia no crecía. Era un lugar donde la iglesia no tenía progreso. Pero unos hermanos se atrevieron a ¿qué? Hablar, y comenzó a verse el progreso. Lea con cuidado. Verso 22 del capítulo 11 de los Hechos de los Apóstoles. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Vaya a Antioquía a ver qué es lo que está pasando en Antioquía, porque nos están diciendo que los griegos se están convirtiendo por montones, que los hermanos que van esparcidos van predicando la palabra, no van diciendo perdí mi casa, perdí mi carro, no van diciendo perdí mi mujer, van diciendo hay un Cristo que murió por ustedes, hay un Cristo que los ama, hay un Cristo que los quiere libertar de la esclavitud, de la muerte y del pecado, hay un Cristo que les quiere dar vida eterna, hay un Cristo que quiere romper las cadenas, hay un Cristo que les quiere quitar esas cargas de encima, esas cargas que usted llevan, esos lazos del pecado. Aquí está el poder de Dios que los desbarata. Aleluya. Yo siento a Dios aquí, hermanos. Yo siento que aquí está Dios. Yo siento que Dios está aquí, y yo siento que está Dios diciendo a toda esta gente que está aquí: los voy a usar. Aleluya, tengo poder para manifestarlo a través de todos ellos. Solo necesito que abran la boca, solo necesito que hablen mi palabra y los voy a respaldar. Gloria a su nombre. Alabe lo que aquí está el Señor, hermano. Sienta ríos de agua viva, sienta el fuego, sienta que es con usted, sienta que Dios quiere levantarlo, Dios quiere comenzar a darle vida eterna, a meterle fuego a usted para que bendiga a otros. Aleluya. Gloria. Adórelo, adórelo. Reciba la mano de Dios sobre usted, reciba fuego, reciba unción, reciba gracia,
Reciba liberación. Fuera el miedo de su vida. Se van los temores de su vida. Se van los miedos ahora. En el nombre de Jesús. Usted es libre para que hable la palabra ahora. Alábelo. Alábelo. Que le están dando vida. Le están quitando temores. Le están quitando los miedos. Le están quitando lo que le impide hablar la palabra. Nombre de Jesús, reciba. Poder. Poder de Dios. Poder de Dios. Poder de Dios. Poder de Dios. Poder en la sangre de Cristo. Poder en el nombre de Jesús. ¿Quién provocó que la noticia llegara a Jerusalén? Un grupo de hermanos que se atrevieron a abrir la boca. Se atrevieron a abrir la boca y la noticia voló. La noticia llegó a Jerusalén. Jerusalén, los griegos se están convirtiendo por miles. Dios está usando las manos de los que están abriendo la boca. ¿Cuántos se comprometen a abrir la boca? ¿Cuántos se comprometen hoy a abrir la boca? Dígale, yo me comprometo a abrir mi boca. Voy a hablar la palabra. Al que me ponga le voy a hablar. Al que me ponga lo voy a invitar al templo. Al que me ponga lo voy a invitar. Porque la mano tuya está sobre mí. Dígalo, porque la mano tuya está sobre mí. Y si la mano tuya está sobre mí, tú me vas a usar para gloria tuya. Y yo seré bendecido. Y yo seré alegrado. Yo seré inspirado. Aleluya. Urra la basanda la basaya. Enderebe y suicatama. Basaya. La unción está aquí. El fuego está aquí. Dios se compromete con el que abra la boca. Dios se está comprometiendo con el que abra la boca. Dios se está comprometiendo con el que abra la boca. Dígale que usted va a hablar. Dígale que usted va a predicarle a su familia. Dígale que usted los va a invitar. Que usted les va a pagar el taxi. Que usted los va a llevar al templo. Dígaselo. Gloria. Gloria. Oiga, ¿quiénes se volvieron noticia? Los hermanos. Los que se volvieron noticia no fueron los pastores. Los que se volvieron noticia fueron los que abrieron la boca. Los que abran la boca, aleluya, se volverán noticias de primera plana. Se volverán noticias. Usted se volverá importante por hablar la palabra. Usted se volverá importante por hablar del amor de Dios. Usted se volverá importante como usted no se lo imagina. El hablar la palabra te hará importante. El hablar la palabra te hace cambiar de estrato delante de Dios y delante de los hombres. El hablar la palabra de Dios te dignifica. El hablar la palabra de Dios te trae honra. Hay gente aquí a quien Dios quiere usar. Pero Dios quiere que se comprometan con Él en el altar. Dios quiere que usted se comprometa con Él en el altar. A decirle, si usted cree que yo puedo hablar su palabra, la voy a hablar. Dios quiere usar tu boca, pero tienes que abrirla. Dios quiere usar tus labios, pero tienes que usarlo. ¿Dónde están?
Los que hoy quieren decirle: Dios, usa mi boca, que la voy a abrir. Usa mi boca porque la voy a abrir. Vives. Dios está buscando labios para usar. Está buscando bocas para hablar. Dios necesita una boca. Y gloria. Aleluya. Dios está buscando labios que quieran abrirse. Yo quería predicar este mensaje con toda responsabilidad. Que Dios quiere usar la iglesia. La fama que llegó a Jerusalén no fue producto de los pastores, ni de los evangelistas, ni de los misioneros. De creyentes que iban lastimados y heridos y golpeados. Creyentes que iban bajo una terrible persecución de pérdida de todos sus bienes. El diablo les había quitado la casa. Les había quitado su hogar, su familia, pero no les había podido cerrar la boca, hermanos. El diablo no les había podido quitar el gozo del amor de Dios. Y el amor por las almas no se lo había podido quitar. El testificar del poder de Dios no se lo habían podido quitar. Ahora Jerusalén estaba llena de una noticia impresionante. Antioquía tiene almas por miles. Antioquía tiene creyentes por miles. ¿Qué está pasando en Antioquía? Hay un avivamiento en Antioquía. Hay una gloria de Dios moviéndose en Antioquía. Hay gente convirtiéndose al evangelio en Antioquía. Hay gente salvándose en Antioquía. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando en Antioquía? Los perseguidos están hablando. Los perseguidos están abriendo la boca. Los perseguidos están diciendo que Cristo los ama con amor eterno. Vive Cristo para siempre. 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 Que se abra nuestra boca para hablar tu palabra. Que se abran nuestros labios para hablar de tu amor. Y que usted haga lo que quiera hacer, mi Señor. Que usted haga lo que se ha propuesto en esta hora final. En esta hora de rapto, en esta hora de apostasía, en esta hora de pecado, en esta hora, Señor, aleluya. Muestre su misericordia. Muestre su poder para salvar. Gloria. ¿Qué está pasando en Antioquía? ¿A quién mandamos a Antioquía? Para que mire y averigüe qué está pasando allá. Está bien, enviemos
enviemos a Bernabé. Cuando Bernabé llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía, y se congregaron allí todo un año con la iglesia. Enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. A su nombre sea toda la gloria. Antioquía se convirtió ahora en un centro poderoso de avivamiento, gracias a las ovejas que decidieron abrir su boca para que Dios los usara. Yo no sé cuántos más quieran decirle a Dios que use sus vidas. Hay un grupo aquí en el altar, bonito, pero ya hay ovejas sentadas que Dios también las quiere usar. Allá hay ovejas sentadas que Dios las tiene en la lista también para cosas grandes. Qué bueno fuera que este altar se llenara de toda la congregación que está aquí y le digamos: Dios, Dios, ¿qué quieres hacer conmigo? Dígale: Dios, ¿qué quieres hacer conmigo? Los que están aquí en el altar, ríndase, hermano. El que no ha pasado y quiere pasar, venga, ríndase. Dígale: bastante le he servido al mundo, ahora te quiero servir a ti. Bastante he hablado en el mundo, ahora quiero hablar de ti. Otros minutos más en el altar, siquiera una media hora. Ríndase. Esta iglesia crecerá en la medida en que usted y yo hablemos la palabra. Esta iglesia será usada de una forma extraordinaria en la medida que usted y yo le creamos a Dios. En la medida en que usted y yo le creamos a Dios. Dios quiere usar su vida. Dios quiere valerse de usted. Dios quiere hacerlo. Ríndase. Ríndase por unos momentos. Ríndase por unos momentos. Necesitamos ovejas que hablen la palabra. Necesitamos ovejas que quieran entregar la palabra. Jesús. Despierte la buena palabra. Despierte la buena palabra, Señor. La mano de Dios está sobre la iglesia. La mano de Dios está sobre la iglesia. Dios ha puesto a la iglesia en lugares estratégicos, en lugares poderosos donde podemos abrir nuestra boca.
Hay que hacerlo. Hay que hablarle a los griegos. Hay que hablar a tiempo y fuera de tiempo. Hay que redarguir. Hay que motivar. Vive para siempre. Vive para siempre. Vive para siempre. Jesús, donde ella pueda hablar, usted pueda usarla. Hable a través de sus labios. En el escenario que usted le abra, en el escenario que usted le presente, ella puede entregar una palabra a los griegos, a los necesitados, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, donde puedas entregar una palabra que haya respaldo, que haya respaldo. Si es en la universidad, que tu boca tenga respaldo, que tus labios sean respaldados por el poder de Dios al hablar de su amor. Donde tú hables esa palabra, que sea respaldada, que la misericordia de Dios vaya delante de su boca, vaya delante de sus palabras, que usted salve a otros a través de su vida. Usted, Señor, lo puede y lo quiere hacer. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, habla y no calles. El Señor nos está diciendo que hablemos, que Él se encarga de lo demás. Hay que hablar. Hable, no desmaye. Hable, no desmaye. Hable, que el trabajo lo hace el Espíritu Santo. Que el trabajo lo hace el poder de Dios. Que es Dios el que obra en los corazones. Que es Dios el que ministra. Que es Dios el que hace según su gracia. Que es Dios el que toca los corazones. Que es Dios el que puede convertir el alma. Que es Dios el que puede dar vida y vida en abundancia. Que la obra la hace Dios. Que es el Espíritu Santo el que convence. Habla y no calles. Habla y no calles. Hay que hablar y no callar. Hable y no calle. Entregue la palabra. Hable y no calle. Dios ciertamente se valdrá de sus labios, de su boca, y bendecirá a otros para gloria de Dios. Para gloria de Dios. Para gloria de Dios. Para gloria de su santo nombre. Para gloria de su santo nombre. Hable y no calle. En ese escenario que Dios le presente, allí abra la boca, allí hable, que el respaldo viene de arriba, que el respaldo viene de arriba, que de arriba viene la intervención sobrenatural, que de arriba viene esa gracia, que de arriba viene la liberación, de arriba viene el cambio, de arriba vienen los frutos, pero habla y no calle. Señor, recompense tu trabajo, recompense tu labor y te bendiga según Él ha prometido. En el nombre de Jesús, hable en el nombre de Jesús. Hable, hay que hablar, hay que entregar la palabra. Hay que entregar la palabra. De lo demás se encarga el Señor. De lo demás Él se va a encargar. De lo demás Él se va a encargar. Bendito su nombre. Bendito su nombre. En el nombre de Jesucristo, cúbrela con tu sangre. Líbrala de toda obra perversa del enemigo. Manténla en la fe, en la gracia. Usa sus labios. Usa su boca. En el nombre de Jesucristo hay poder de Dios.